Como ya sabemos, nuestro pastor está de vacaciones, así que me tocó el privilegio de hablarles hoy. Quiero retomar la palabra de hoy. El Señor puso en mi corazón, ¿no? De ponerle como título ¿En qué ocuparme? Y y el Señor ha venido hablando en estos últimos tiempos a través de nuestro pastor de que de la apostasía, ha hablado también de que debemos de ser más espirituales, de que debemos de mudarnos de un cuerpo físico a un cuerpo espiritual, de que estamos viviendo tiempos bien malos. Y el Señor siempre, a través de nuestro pastor, el Señor va siempre adelante, siempre viene, cuando trae palabra a través de nuestro pastor es para aconsejarnos, porque el pastor siempre dice, o sea, no lo podemos desechar, siempre vamos a necesitar de lo que el Señor trae un domingo. Y yo estaba meditando todo este tiempo en esta semana para a ver qué ponía el Señor y me puse no a meditar en todo lo que el Señor ha venido hablando. Y el Señor nos está alertando, porque estamos de verdad viviendo tiempos bien malos. Y el Señor me llevó estaba leyendo unas notas, o sea, viejas que yo tenía, y me llevó a un versículo que eso fue hace como 3 años, creo yo, sí, o 4 años. Y el pastor mandó, o sea, el Señor a través del pastor mandó que dice, lean esto todos los días, y yo lo apunté. Y me fui a ver el versículo, y quiero empezar leyendo ese versículo. Y es Primera de Timoteo 4, 11 al 16. Y vamos a leer. Estas son una de las cartas que Pablo le escribió a Timoteo. Y dice el 1 Timoteo 4, 11 al 16. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, porque tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. O sea, Pablo le decía a Timoteo que se tenía que ocupar en todas estas cosas. Y wow, y es lo que y el Señor permitió que encontrara este versículo porque en aquel tiempo Pablo, o sea, le decía a Timoteo de que también había una apostasía porque habían otras personas que estaban dando otras doctrinas que no eran la de Cristo y estaban haciendo que muchos judíos se apartaran del Señor. Y entonces, wow, debemos de estar, dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Tenemos que tener cuidado de nosotros mismos porque siempre el Señor nos ha dicho a través de nuestro pastor de que a veces el mayor enemigo de nosotros somos nosotros mismos, por nuestras concupiscencias, por nuestras formas de pensar, por en lo que creemos. Cuando tenemos pensamientos o pensamientos o creencias que son fuertes en nosotros, que tal vez no le hemos entregado al Señor, eso no nos hace difícil el poder acercarnos al Señor o poder ver, o sea, la palabra o la doctrina que en realidad de que el Señor ha traído a nosotros. Y gracias al Señor aquí recibimos una doctrina sana, una doctrina cristocéntrica. Y Pablo le dice a Timoteo, ocúpate de estas cosas, cuídate de ti mismo, porque uno de los más grandes enemigos somos nosotros mismos.
Porque a veces pensamos que, como dice el pastor, a veces pensamos que ya llegamos, a veces nos conformamos, a veces no nos esforzamos, y la salvación, o sea, es un regalo del Señor, pero depende de qué tan lleno yo puedo estar del Espíritu. O sea, como depende de qué tan lleno puedo estar del Espíritu, o sea, depende de cuánto yo me doblegue, de cuánto yo me esfuerce, de cuánto yo haga para poder estar lleno del Espíritu. Entonces, Pablo, o sea, le decía, es impresionante porque el Señor mandó, y como siempre, ¿no? Nosotros, por eso dice Pablo, cuídate de ti mismo. Ese versículo, el Señor mandó, si el Señor manda es porque es por algo. Y dijo, lean esto todos los días. Pero a veces no lo hacemos. Yo no lo hice, o sea, soy honesto, no lo hice en leerlo todos los días. Pero entonces, wow, Pablo desde aquellos tiempos le decía, cuídate de ti mismo, porque es verdad, a veces empezamos algo y no lo terminamos. Y el Señor ha hablado aquí a través de nuestro pastor de que el cielo va a ser como que si vivamos en el mar. Entonces, yo tengo que ser como un pez para poder vivir en el mar. Pero si yo empiezo algo y no lo termino, es como cuando yo me meto al agua y aguanto la respiración. Va a llegar un momento en que voy a querer respirar. Entonces, yo estaba meditando y digo, es verdad, a veces somos así. Si no estoy lleno del Espíritu, es un ejercicio. Si no estoy lleno del Espíritu, no voy a aguantar tanto la respiración como debería. Porque el Señor venía hablando a través de las prédicas que debemos de mudarnos de un cuerpo físico a un espiritual. Y eso se hace con el ejercicio, la práctica. El Señor ha mandado a ejercitarnos, no físico, sino el hombre espiritual. El hombre espiritual se hace crecer, o sea, con el ejercicio espiritual. Y entonces yo decía, si estamos tan llenos o acostumbrados a estar en las cosas del mundo, entonces cuando vaya a lo espiritual es como cuando aguante la respiración. Si no hago ejercicio, no voy a aguantar tanto la respiración. Hay personas que son o sea, de natación profesionales que aguantan la respiración hasta 4 o 5 minutos, o sea, impresionante. Pero eso se debe a su entrenamiento. Entonces, es lo mismo. Entre más entrenamos, más vamos a poder aguantar la respiración. O sea, si el Señor ha dicho que si es como que estemos en el mar, tenemos que convertirnos en pez. Pero esa transformación la va a hacer el Señor en nosotros. Pero nosotros tenemos que empezar en ejercitarnos. Ok, voy a empezar con 30 segundos, voy a empezar con 1 minuto, voy a empezar después, y así se va aumentando. El pastor decía hace como 2 domingos de que o sea, el Señor entiende de que vivimos ocupados en nuestras cosas, en nuestra vida, en nuestro diario vivir, pero que de todo ese tiempo que apartemos, decía el pastor, o sea, un porcentaje para el Señor, aún haciendo las cosas diarias. Y yo he practicado eso un poco cuando estoy haciendo cuando estoy trabajando, cuando estoy haciendo algo. A veces estoy meditando, a veces le estoy diciendo, Señor, ayúdame en esto, o sea, pero el pastor nos ha enseñado que no apartemos a Dios aún en las cosas diarias que hagamos. Entonces, por eso Pablo, yo traje este versículo porque Pablo le dice a Timoteo de que se ocupe en estas cosas, de que se ocupe, dice, en la doctrina. Porque haciendo esto, dice, cuídate de ti mismo y la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. O sea, cuán importante es que Pablo le dice que esto va a ayudar para nuestra salvación. Entonces, por eso lo traje, porque wow, estamos viviendo tiempos bien malos, tiempos bien fuertes, donde la palabra misma dice de que por multiplicarse la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y es lo que estamos aquí. El Señor ha dicho a través de nuestro pastor de que este es el lugar donde el Señor nos entrena. El pastor hablaba la vez pasada de que es como el ejército.
O sea, van a una academia para poder quedarse los mejores, porque van a explotar todo lo que saben, todas las capacidades que tienen. Y nosotros venimos aquí para poder ejercitar nuestras capacidades como cristianos, nuestras capacidades espirituales. El Señor, a través de nuestro pastor, ha dicho de que pensemos en una persona, que le pidamos al Señor por una persona para... Esa es una forma de que el Señor nos ha mandado a ejercitar la oración, el amor hacia mi hermano. Y el Señor lo trae para poder mover nuestros corazones, y a veces nosotros no hacemos caso. Tomamos como, sí, qué lindo, y lo pasamos. Y en esta semana, wow, desde el martes, yo lo que sentía en mi corazón para este día era amor. O sea, ¿cómo necesitamos estar llenos del amor del Señor para poder tomar las otras cosas, poder activar en nosotros las otras cosas espirituales? Porque la misma palabra dice que el amor es más importante que todas las demás cosas. Y entonces, cuán importante de que haya amor en nuestro corazón, y empezando por nuestros hermanos, por nuestros pastores. Dice ahí, Pablo le dice, si de tu aprovechamiento va a mostrarse a otro. Entonces, de lo que yo esté lleno, es lo que yo voy a mostrar a otras personas. Aquel que no conoce puede conocer a Dios por lo que pueda haber en nosotros del Señor. Y si ya sabemos que en la palabra dice que Dios es amor, ¿cómo yo no voy a mostrar amor? O sea, ¿cómo yo no voy a mostrar hacia los demás lo que el Señor ha puesto en mí? A veces somos, y en estos tiempos, a mí me ha pasado, que a veces nos llenamos de ira, de enojo, y la palabra dice de que no está mal que nos enojemos, no está mal que nos pongamos irritables, siempre y cuando no pequemos. Pero a veces esos deslices, yo no muestro el amor del Señor cuando me enojo y reacciono, pero, o sea, tenemos que hacerlo como con cuidado. Siempre tenemos que estar en nuestra mente pendiente de que el Señor siempre va a probar nuestro corazón. Siempre estamos en una prueba, siempre. Y nosotros mismos somos los que nos descalificamos o los que podemos pasar la prueba. Entonces, siempre el Señor dice que Él va a probarnos para saber qué es lo que hay en nuestro corazón. Y si en estos tiempos la maldad de muchos se ha aumentado y el amor se ha minimizado, vamos a estar susceptibles a que esas cosas nos afecten. Entonces, por eso es importante, sentí en mi corazón de que incentivarnos al amor del Señor, llenarnos del amor del Señor, porque como dice, como dice Pablo, no militamos, o sea, estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Entonces, es como el pastor ha dicho y lo ha dado el ejemplo de como que si vayamos a una mina vestido de blanco, o sea, siempre va a haber una mancha de lo que nos llenemos. Pero si estamos pendientes, vamos a cuidar de ahí mismo limpiar esa mancha. Y a veces se pasa el tiempo y no nos limpiamos. Y lo digo, o sea, por experiencia de que a veces hemos estado tanto en el afán del trabajo, del mundo, que a veces se nos pasa el entregar al Señor nuestras cargas, lo que sentimos, lo que vivimos, lo que escuchamos, y nos vamos llenando y entonces venimos a hacer más del mundo porque no estamos llenos de las cosas que sentimos en el mundo. Pero si estamos pendientes de lo que sentimos, vamos a ir más rápido al Señor para poder limpiarnos de todo eso que nos llenamos. Pero se nos olvida, el pastor siempre ha dicho, entreguen, vengan al Señor y entreguen, vengan al Señor y entreguen.
Es necesario que todos los días tengamos ese inventario espiritual. Y más en estos tiempos, porque la maldad se va multiplicando. Y está en la palabra, y estas cosas van a pasar. Lo que tenemos que estar es conscientes de que lo que está pasando, porque el Señor nos da las herramientas, nos da las armas para defendernos, para cuidarnos. Por eso, en estos tiempos el Señor ha dicho, wow, ser más espirituales, o sea, había una prédica que dice, tus valores, ¿cuáles son mis valores como cristiano? ¿Qué es lo que el Señor ve como valioso y qué es lo que yo veo como valioso? Hablaba también de, bueno, como decía, de la apostasía, de que, wow, tener cuidado lo que escuchamos, cuáles son las doctrinas. La doctrina que nosotros recibimos aquí, o sea, es impresionante, porque o sea, yo que nunca fui a otras iglesias, yo nací aquí y crecí en esta iglesia, y le doy gracias al Señor que me puso en este lugar, porque hubo un momento de que, no porque yo estaba buscando, sino que a veces uno escucha en la radio o algo, tú sientes cuando el Señor de verdad está hablando y cuando estás escuchando simplemente al hombre. Y aquí todos podemos dar testimonio de que lo que recibimos aquí, lo que escuchamos aquí, proviene de Dios. El Señor usa impresionantemente a nuestro pastor. Y wow, el Señor siga bendiciendo a nuestro pastor porque se deja usar. Pero como dice el pastor, es ese esfuerzo, es esa entrega, es esa obligación, es ese buscar todos los días del Señor. Y el pastor una y otra vez nos incita a que también lo hagamos. Porque el Señor se lo pone en su corazón, porque el Señor nos ama. Y es para cuidarnos, es para nosotros mismos, es para nuestro bien. Por eso que Pablo le decía a Timoteo, ocúpate en todo esto, ocúpate en la doctrina, o sea, en la palabra, que no, porque a veces nosotros pensamos, yo meditaba también en esto, de que a veces cuando se refiere a la doctrina, no es simplemente cuando escuchamos a otras personas, a veces nosotros en nuestros pensamientos tenemos doctrina de que, por decir, no, yo estoy bien. Eso puede ser una doctrina que te aparta del Señor, porque Pablo dice, o sea, nunca vamos a llegar hasta que estemos parados enfrente al Señor. Y entonces a veces que lo que nosotros creemos que estamos bien, o lo que pensamos de que qué es las cosas que debo de hacer, cuáles son los valores que yo tengo con respecto al Señor, es bien peligroso, porque nos puede apartar del Señor. Y por eso Pablo le recalca, o sea, cuídate de ti mismo, porque el Señor nos ha enseñado que no está aquí en la mente. Entonces tenemos que cuidar lo que pasa por nuestra mente. ¿Y cómo podemos nosotros leer más la palabra? O sea, si nosotros entendemos y conocemos lo que el Señor quiere a través de eso, vamos a poder entonces combatir cualquier pensamiento que venga que no sea mío, aún los propios míos, porque al final es la obligación de nosotros mismos para poder tomar del Señor. Y entonces, y aquí dice, en este versículo dice, en conducta, amor, espíritu, o sea, está hablando de muchas cualidades de como cristiano que debemos de tener. Y le dice varias veces, ocúpate, ocúpate. Por eso sentí en mi corazón de poner en qué ocuparme como título de la prédica. Y dice, ten cuidado de ti mismo y la doctrina, persiste en ello, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. O sea, imagínense la responsabilidad que tenemos como cristianos, que si nosotros hacemos todo esto, depende nuestra salvación, pero también depende la del que no conoce todavía al Señor. Porque según cuanto yo más hago, que nosotros, Él no es el que salva, pero cuando ven a ti lo que ha hecho Cristo en tu vida,
entonces los va a llevar a Cristo. Y entonces pueden tener la oportunidad de ser salvos. Por eso es bien importante el que yo manifieste las cosas que el Señor nos, o sea, que el Señor nos ha dado aquí en este lugar. Aquí hemos recibido palabra sana, palabra buena, y el Señor nos ha incentivado a hacer todas estas cosas. Pero es bien importante el amor. Por eso quería, y vamos a, como decía, que la palabra no dice que el amor es más importante que hasta el mismo conocimiento, porque sin amor, o sea, de nada sirve. Y vamos a leer en Primera de Juan 4, 7 al 8. Dice Primera de Juan 4, 7 al 8, dice: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y yo decía, wow, y es verdad, si no amamos, no conocemos a Dios. Es fácil decir el amor si lo vemos desde el punto de vista humano, como un sentimiento de que amo a mi esposa, amo a mi hijo. Ese no es el amor que se refiere en la palabra. Se refiere al amor del Señor. ¿Ve? Entonces, es fácil pensar como humano, es decir, el amor es un sentimiento que lo podemos demostrar fácil, siendo, o sea, obsequiando algo a alguien, pero el amor de Dios va más allá, porque lo vemos en Cristo cuando, wow, Él se entregó por amor para su pueblo, para nosotros. El amor es para servir a otros. Entonces, el amor de Dios va contra mi naturaleza, porque mi naturaleza es egoísta, mi naturaleza es, o sea, yo voy a resguardar lo mío, a los míos, a los que están cerca, pero el Señor no quiere eso. El Señor quiere que tengamos de su amor para con aquel que no conozco, para con aquel que todavía no le conoce, para aquel con el que el Señor todavía no lo ha traído, para aquellos que están pasando dificultades. Y no es el hecho, como decía yo, de dar, no, es el hecho de lo que siento en mi corazón. Por eso el Señor aquí ha mandado a orar por mis hermanos, a orar, o sea, pidámosle al Señor de orar por un hermano y orar como que si fuese para mí mismo. Entonces eso es incentivar el amor de Dios en nuestros corazones, no el que sentimos nosotros por mi hermano, o sea, de sangre, por mi hijo, por mi nieto, no es ese amor, porque como decía, el amor de Dios va en contra de mi naturaleza, y mi naturaleza, la naturaleza humana, la naturaleza de hombre es egoísta, velar por mis cosas, velar por uno mismo. Y en eso el Señor dice, o sea, apartados del mundo, es porque nos entretenemos en las cosas del mundo buscando para nosotros mismos. Pero el Señor nos llama aquí, nos manda a que amemos, a que tengamos de su amor para poder servirle a Él para con otros. Entonces, o sea, no nos entretengamos o no estemos pensando de que el amor es lo que yo puedo expresarle a los que están en mi núcleo. No, va más allá. Y vamos a... él dice que, yo puse una nota aquí, dice que Pablo le decía de que se ocupara, ¿no?, en estas cosas.
Y por eso mencionaba lo que el pastor decía, el Señor decía de que oremos, porque cuando oramos, si oramos en el Espíritu, vamos a orar con amor, por la persona que el Señor pone en nuestro corazón. Y entonces si nosotros empezamos a mover nuestro corazón en oración, ya es ese ejercitar de que ya va a llegar a un punto en que cada oración que yo haga la voy a hacer en el Espíritu, o sea, a través del Espíritu en amor, pero no mi amor, sino el amor del Señor, porque el que conoce la necesidad es Dios de esa persona, más no yo. Si yo oro con mi amor, yo voy a pensar en lo que yo veo, pero el amor del Señor va a ir más allá y puedo orar cosas que ni yo mismo sé. El pastor lo ha contado muchas veces aquí, que han venido personas que por primera vez y el Señor ha puesto orar por ellos, y solo el Señor y ellos saben lo que el Señor está orando a través de nuestro pastor por ellos. Entonces ese es el amor de Dios, no es el amor de hombre. Por eso dice que el amor de Dios va contra toda naturaleza del hombre. Y vamos a ver, vamos a Primera de Corintios 13. Primera de Corintios 13, del 1 al 13. Y vamos a ver lo que la palabra dice con respecto al amor. Dice: si yo hablases lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Ahí vemos que no es lo que yo doy, no es lo que yo puedo hacer. O sea, sin amor de nada sirve. Dice: el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia. Y aquí vemos, o sea, que lo necesitamos porque estamos viviendo tiempos bien malos. Dice: mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Bueno, siguen leyendo ahí hasta el 13, pero en el 13 dice: y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, vemos qué tan importante es como cristianos que practiquemos el amor. Dice: si la fe y la esperanza están alineados, o sea, como acción, va a haber amor en mi corazón. Porque la fe, hemos aprendido de que la fe es lo que yo creo, ¿no? De Dios. La esperanza es lo que me va a hacer esperar con respecto a lo que yo creo. Y el amor, porque dice ahí que es el más importante de los tres, es lo que me va a hacer a mí actuar, para poder entonces reflejar lo que creo y lo que espero. Pero si no tengo amor, o sea, el amor es la representación o la acción de lo que yo creo y espero de Dios. Pero si no hay amor en mi corazón, las otras dos cosas no tienen sentido.
O sea, estoy pensando que creo, pero en realidad no es nada. Y ahí dice, sin amor no es nada. Entonces, debemos incentivar a nuestro corazón al amor de Dios. Porque el amor va a ser la acción. Y si hay amor en mí, entonces es que conozco de Dios. Y Dios está en mí. Pero si solo está mi amor, el de hombre, entonces puedo equivocarme y pensar de que estoy bien cuando estoy nada más bien según lo que yo pienso, creo y entiendo, mas no lo que Dios cree, piensa y entiende. Por eso el Señor ha venido hablando de buscar acercarnos más al Señor, de mudarnos, de transformarnos, de venir todos los días, Señor, para pedir ese cambio de lo físico, que es lo que yo siento como hombre, a lo espiritual, que es lo que siente Dios. Y en la palabra vemos de que, Dios nos amó primero, dice la palabra. Si nuestro corazón ejercitamos al amor, va a haber más agradecimiento, va a haber más comprensión, va a haber más el actuar, porque si tengo amor y soy agradecido, me va a llevar a hacer más cosas para Dios. Pero si no hay tanta gana de hacer las cosas para Dios, es porque todavía no hay tanto amor que me haga accionar mi corazón para poder buscar más de Dios. Entonces por eso es bien importante el amor en estos últimos tiempos, porque podemos estar rodeados de mucho mal y se vaya multiplicando. El Señor lo ha dicho. O sea, los valores se han cambiado completamente en estos últimos tiempos. Pero como cristiano, o sea, es donde tengo que tener el cuidado de lo que yo pongo en mi corazón. El Señor dice que no es jactancioso, no es rencilloso, no se irrita. Y es lo que necesitamos para estos tiempos, donde la maldad se va a ir multiplicando. Y el Señor quiere entonces que tengamos cuidado, de que pongamos nuestra vista en Él y no en lo que pasa a nuestro alrededor. Por eso si tengo fe y tengo esperanza, que esas son lo que proviene del Señor, entonces tiene que actuar en mí amor. El orar los unos por los otros, el orar por tu iglesia, el orar por nuestros pastores, el orar por lo que está pasando, el orar por el que necesita, el orar por el dolernos con lo que está pasando alrededor del mundo y no ser, el ser indolente, eso no es de Dios. Y no solamente ver por lo que está nada más a mi alrededor, porque entonces ese es un amor egoísta. Por eso tenemos que incentivar nuestro corazón, estar siempre pensando de que siempre el Señor va a probar mi corazón. El Señor mandó al pueblo de Israel al desierto, dice, para probar lo que había en su corazón. Entonces, ¿cuán importante es lo que está en mi corazón? No lo que está en mi mente, porque la misma palabra dice de que lo que está en mi mente lo puedo yo derribar con el conocimiento. Pero si lo que está en la mente baja a mi corazón, ya me contaminó. Y si lo que está en mi corazón es lo que yo voy a llevar como acción. Entonces, es importante resguardar nuestros corazones en estos últimos tiempos. Y buscar más del Señor, incentivarnos al amor, porque lo que hay, el Señor ha dicho en la palabra de lo que está en tu corazón, donde está tu tesoro, de lo que está en tu corazón,
es lo que nosotros vamos a dar, ¿no? Del tesoro de tu corazón es lo que va a salir por nuestra boca, dice la palabra. Entonces, es importante porque de lo que yo esté lleno, yo puedo darles a otro. No el conocimiento. No, o sea, es importante, pero no solo el conocimiento. Porque si solo doy conocimiento, entonces eso puede tender a que me desvíe. Lo que me acerca a Dios es el amor. Porque como dice, no, y vuelvo a repetir, Él nos amó primero al dar a Jesús como su Hijo unigénito para entregarlo a muerte para nosotros. Entonces, si eso no me mueve en mi corazón para buscar más, para ser más agradecido, para orar por mis hermanos, para amar este lugar, para amar al que no conozco, para amarlo, el pastor dice siempre, chequéense, midámonos cuánto yo amo, cuánto de amor, o sea, no del de hombre, cuánto amor de Dios hay en mi corazón. Porque dones del Espíritu hay muchos y todos pueden tener diferentes dones, pero el don que todos lo podemos tener es el amor. O sea, todos podemos tener el amor en nosotros. Todos pueden tener dones diferentes y el Señor puede usarnos a cada uno de diferentes maneras según los dones que el Espíritu ha puesto en ti. Pero el amor es algo que nos une a todos en la iglesia. O sea, la palabra dice que el amor es la coyuntura del cuerpo de Cristo. Nosotros somos un solo cuerpo y todos somos diferentes partes del cuerpo. Pero lo que nos une es el amor. Entonces, si nosotros es como hace una semana yo le contaba a los muchachos que me estaba doliendo el hombro y Karina me dice, cómprate unas vitaminas para las articulaciones, esas cosas. Y entonces yo decía, sí, verdad, necesito tomar más vitaminas. Pero en el cuerpo de Cristo la vitamina es Dios, porque ese es el que nos fortalece nuestras coyunturas. Si nosotros descuidamos esa salud espiritual que debe tener el cuerpo de Cristo, o sea, vamos a ir como desmembrándose. Y Cristo nos ha dicho, o sea, que permanezcamos unidos en amor. Entonces, en estos tiempos es muy importante, hermano, el que podamos fortalecernos en el Espíritu, porque el Espíritu te va a dar ese amor de Dios, va a poner ese amor de Dios en nuestros corazones. El Señor ha venido hablando una y otra vez, y yo digo, wow, o sea, a veces somos tardos para oír y no actuamos. Dejamos pasar y a veces se nos olvida. Por eso dice la palabra, no ser oidores olvidadizos. Entonces, tenemos que tomar acción, tomar decisión, tomar determinación. Yo esta semana, o sea, decía yo, wow, Señor, o sea, la diferencia que se siente el poder estar, o sea, lleno, el poder estar, y no digo que ya esté lleno, o sea, me falta, y quiero más, y le pido al Señor, cuando el pastor ha dicho aquí, o sea, si lo que estoy diciendo, dice el pastor, pídele al Señor, si lo que el pastor dice que es verdad, pídaselo al Señor. Y yo le he pedido al Señor lo que el pastor dice, de ser aún más lleno del Espíritu, de poder tomar de Él. Pero una y otra vez venimos y fallamos. Una y otra vez nos apartamos. Una y otra vez empezamos y dejamos de hacer las cosas. Lastimosamente es esa naturaleza de hombre. Y por eso dice, o sea, y vamos a estar claros, el pastor y el Señor ha dicho que no lo podemos hacer por nuestras propias fuerzas.
tenemos que pedírselo al Señor porque a través de nuestras propias fuerzas no podemos. Necesitamos la fortaleza del Señor a través del Espíritu. Por nosotros mismos no podemos, porque somos hombres, somos carne. Es a través del Señor. Entonces es clamarle al Señor todos los días, porque lo necesitamos, lo vamos a necesitar aún más. Van a venir tiempos peores. Pablo, cuando yo leí ahí, y Pablo estaba encarcelado en ese tiempo, y Pablo le mencionaba a Timoteo de personas que se habían apartado de él, pero decía que el Señor dé su justicia, que el Señor tenga misericordia de ellos. O sea, ¿por qué? Porque Pablo estaba lleno del amor de Dios. Y decía que que él ya tenía su depósito para aquel día. Wow. Y yo digo, me puse a pensar y a meditar cómo sentía Pablo en ese tiempo de que decía, yo ya tengo mi depósito para aquel día. O sea, él ya había hecho lo que el Señor le había mandado y ese era su depósito. O sea, el haber obrado para el Señor, nosotros estamos aquí para eso, para servir a Dios. No para solo recibir o ser llenos nada más de Dios, no, somos llenos, pero para poder dar a otro, para poder servir al Señor. Y eso es lo que pasa, que a veces el ser humano es tan egoísta de que a veces solo venimos para recibir, para tomar. Por eso que dice que el amor de Dios es para otro, es para servir, es para dar. Entonces, entre más yo sirva a Dios, o siempre esté en mi mente el que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo para Dios, es porque entonces hay amor de mí, hay amor de Dios en mí. Si yo estoy pensando solamente en mí, no hay amor de Dios. Y no es que no nos amemos a nosotros mismos, no. O sea, que haya amor de Dios para con otros, para con el hermano, para con aquel que no conoce a Dios. Pablo le decía, dice aquí, el amor de Dios está dirigido a los demás para servirlos a ellos y no a nosotros. La demostración de Dios fue venir a la tierra y enseñarnos, servirnos. ¿Qué más muestra de amor el que entregar su propia vida para nosotros? Pero entonces es para los demás, es para otros, no es para llenarme yo mismo. Dice, okay, aquí decíamos, ¿no?, que la fe es el fundamento de lo que yo creo, es la confianza que tengo en Dios. La esperanza es la actitud que tiene el cristiano de esperar en lo que cree, pero el amor es lo que nos acciona. Entonces es muy importante que de practicar ese amor a través de la oración, a través del clamor, a través de la lectura, de la doctrina, de el orar, el ser testimonio donde quiera que vayamos de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, porque a través de eso otros pueden conocer a Dios. Si yo entiendo, o sea, que Dios me amó primero y pongo en práctica el amor de Dios, o sea, entiendo que entonces yo conozco a Dios. A veces no nos entretenemos en lo que yo creo y pienso y no vamos más allá. El Señor ha dicho a través de nuestro pastor de que tenemos que ir más allá, de clamar, el amor te va a llevar a dar un paso,
el Señor siempre está esperando que seamos nosotros que demos el primer paso. El Señor siempre al que toca se le abrirá, dice la palabra. Por eso entonces tenemos que, si hay amor, vamos a actuar. Si hay agradecimiento, vamos a actuar. Pero si no, y nos quedamos donde estamos, es porque no tenemos todavía lo que necesitamos para alcanzar a donde debemos de estar en estos tiempos. El pastor por eso ha dicho que aquí venimos a entrenarnos. El Señor ha dicho que aquí es para aprender, pero cuando nos vamos de aquí, o sea, lo que aprendimos aquí es lo que vamos a poner en práctica allá afuera. El Señor ha dicho de que lo que tú recibes aquí hoy y todos los domingos, lo vamos a necesitar allá afuera. Siempre el Señor va a poner la prueba. Y es más que obvio que en estos últimos tiempos vamos a ser probados cuánto amor de Dios hay en nuestro corazón. Porque siempre va a haber alguien que va a venir a querer robarte lo que el Señor ha puesto en tu corazón. El que está en su casa, sí, está bien, pero todos estamos fuera, todos estamos trabajando, todos estamos en contacto con la gente del mundo. Entonces de nosotros depende qué es lo que yo muestro para el mundo. Es por eso yo sentía en mi corazón de que, wow, es importante de que incentivemos al amor, porque sin amor no es nada, no hay nada. Podemos tener conocimiento, podemos venir por venir, como dice palabra, como dice el pastor, no podemos, si no tengo amor, no puedo enseñarles a otro. Porque si no hay amor, la persona, aunque yo tenga conocimiento y le quiera enseñar, no va a recibir, porque no va a ir impregnado de lo que Dios, de lo que es Dios, sino que va a ser simplemente conocimiento. Pero si yo hablo con amor, ahí sí la persona puede recibir. El pastor siempre me ha dicho de que una de las mejores maneras de predicarle a otros es con el testimonio. Es hablando de lo que el Señor ha hecho en mi vida, de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Ahora, si yo muestro a otros lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, wow, tiene que ir impregnado de amor, porque yo sé que si el Señor ha hecho cosas grandes en mi vida es porque me ama. Y el Señor nos ama. El Señor ama a cada uno de todos nosotros. Pero de nosotros depende cuán llenos estemos de Dios. A través de la lectura, la oración. La palabra dice que en los últimos tiempos, dice que va a ser como en los tiempos de Noé. Y yo meditaba un poco en eso que dice la palabra, de que va a ser como en los últimos tiempos, ¿no? Como que los últimos tiempos van a ser como en los tiempos de Noé, que todos estaban, o sea, en sus propias cosas. Y Noé estaba haciendo el arca. Cuando llegó la hora, los únicos que llegaron por sí solos fueron los animales. Entonces yo meditaba, wow, el arca tenía una cierta capacidad para la cantidad que podía salvar. Solo salvó a Noé y su familia y todos los animales. Entonces yo meditaba, decía, wow, los últimos tiempos, o la salvación, o sea, el Señor debe tener una cierta capacidad de decir, esta es la cantidad de cristianos verdaderos de los que van a ver en el cielo. Entonces yo meditaba en eso, digo yo, es verdad, o sea, depende de mí si yo lucho o yo voy hacia ese espacio, hacia ese puesto que está ahí resguardado para mí, está resguardado para todo,
pero depende de quién va a buscar ese puesto. La capacidad, la cantidad está ahí ya. Por eso dice la palabra, y el pastor lo decía en estas últimas prédicas, de que muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Son escogidos, ¿por qué? Porque depende de lo que hay en mí. Entonces, la capacidad, el tiempo, los últimos tiempos está dependiendo si ya se llenó esa cantidad de los que van a ser salvos o no. Entonces, es una carrera peligrosa porque si yo no estoy seguro de lo que hay en mí, entonces yo puedo ser descalificado. El único que se descalifica es uno mismo. El espacio está, pero depende de quién lo toma. Entonces, wow, los animales llegaron solitos. O sea, los hijos de Dios, si estamos llenos y de verdad, estamos llenos del Señor, vamos caminando solo hacia ese espacio que está resguardado para mí, dice la palabra. Pero si yo no estoy lleno del Señor, mi espacio está peligrando. La palabra dice que el cielo son para, las bendiciones son para los que la arrebatan. O sea, debe haber acción en mí. El cristianismo, como dice Pablo, y el pastor lo ha dicho, de que no debe ser un cristianismo pasivo, es un cristianismo de acción. Entonces, el espacio está resguardado para mí, pero alguien puede venir y te lo puede quitar, porque va a estar más apto, va a estar más lleno, va a estar más capacitado, porque se ha esforzado más. Entonces, no sabemos cuándo va a ser el día, dice la palabra. No sabemos. Por eso todos los días es una carrera para estar más lleno, para poder tomar ese espacio. El Espíritu va a hacer el resto, va a hacer lo que me falta. Pero si yo estoy en esa búsqueda constante de buscar estar con el Señor, de buscar ser salvo, el Señor eso es lo que el Señor ve. De cuán lleno esté yo o cuánto esté buscando del Señor para Él entonces completar lo que me falta. Por eso yo decía, y es verdad, en esos tiempos, wow, todo el mundo estaba entretenido en sus cosas, en el mal, y no podemos permitir entonces que nosotros como cristianos nos llenemos de ese mal o de estar entretenidos en nuestras propias cosas, sino estar pendientes en las cosas de Dios, para que el Señor nos use entonces para otro. Y quiero terminar con este versículo que dice en Primera de Corintios, ahí mismo, Primera de Corintios 16. Y 14 dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y vemos que Pablo le dice ahí, velad. O sea, velad, lo hemos escuchado una y otra vez a través de nuestro pastor, de que es estar pendiente, estar atento. Y estar, dice, velad, estad firmes y portados varonilmente. Portados varonilmente es ser valientes, hermano. En estos tiempos tenemos que estar velando y ser valientes. Y todo, dice, y esforzados. Wow, es 1, 2, 3, 4 cosas que debemos de tener como actitud en estos tiempos, dice. Velad, que es estar pendiente de todas las cosas que pasan a nuestro alrededor. Y estar firmes en la fe, o sea, lo que yo creo. Portados varonilmente es ser valientes y esforzados. Una y otra vez miramos en la palabra que dice esforzado y ser valiente. Porque lo necesitamos.
Y dice, y todas vuestras cosas sean hechas con amor. Wow, todo. Porque entonces si todo lo hacemos con amor es porque Dios está en nosotros. Si no lo hacemos con amor es porque todavía Dios no ha tomado por completo nuestra vida. Apartemos tiempo. El pastor ha dicho, o sea, sí, hagamos todas nuestras cosas, pero que un porcentaje sea para el Señor. Y nos entretenemos. Y cada vez que va pasando el tiempo va a ser más difícil. Porque, o sea, dice, la maldad de muchos se multiplicará. Y no podemos permitir que eso nos alcance como cristianos. Entonces, eso es lo que lleva, por eso, de que el amor se enfríe. Entonces nosotros estamos llamados a resguardar eso, a resguardar nuestro corazón, a incentivarnos al amor, a la oración, a orar el uno por los otros, a orar por tu iglesia, por nuestros pastores, por los hermanos, a orar. Y el Señor nos ha mandado a practicar. Pidámosle un nombre, una persona, para orar por esa persona. Y el Señor lo ha dicho, aquí es donde venimos a ser entrenados. Eso es lo que el Señor ponía, ¿no?, para hablar hoy en mi corazón, de que necesitamos ese amor. Y ese amor es el que nos va a llevar a esa transformación. El Espíritu, si está en nosotros, nos va a incentivar en amor. Si yo no estoy lleno del Espíritu, no va a haber amor en mí. Es recíproco. O sea, si yo incentivo mi corazón al amor, voy a entonces a buscar más del Espíritu. Y si estoy más lleno del Espíritu, va a haber más amor en mí. Y es lo que me va a entonces dar a entender de que estoy en el camino correcto, de la fe y la esperanza. Porque entonces el amor es la acción que yo muestro de lo que yo creo y entiendo. Señor me los bendiga. Pero sea de bendición. Vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias por este día, Señor. Hoy entregamos nuestra mente y nuestro corazón a ti, Señor. Clamando y pidiéndote, Señor, de que nos llenes de tu amor, Señor. Que como pueblo estemos unidos en él, Señor. A través de tu Espíritu, a través de tu a través de tu amor, Señor, es lo único que necesitamos, Señor. Hoy clamamos a ti, Señor, por tu pueblo, Señor, por aquellos que no te conocen, Señor. Oramos, Señor, por aquellos que aún todavía no te conocen, Señor. Pero ponemos delante de ti, Señor, cada uno, Señor, de nuestros hermanos, Señor, de la casa del Señor, para que todos estemos llenos de ti, Señor. Tú eres el que da el crecimiento, tú eres el que da la llenura, Señor. Y hoy la clamamos a ti, Señor. Hoy venimos delante de ti pidiéndote que de ser aún más llenos de ti, Señor. Te necesitamos, Señor. Y más en estos tiempos, Señor. Te necesitamos, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por la palabra que tú traes cada domingo aquí a través de nuestro pastor, Señor. Que no seamos oidores olvidadizos, Señor. Padre, incentiva nuestro corazón cada día, Señor, a tomar acción, Señor. A ser prestos, Señor, para tomar toda enseñanza, Señor, y ponerlas por práctica, ponerlas por vida, Señor. Gracias te damos, Padre. Hoy te alabamos y te bendecimos, Señor, y te entregamos todo diezmo y toda ofrenda, Señor, de tu pueblo, Señor. Bendice, Señor.